Bueno, hermanos, si usted puso atención a lo que se estuvo leyendo, usted puede notar que Pablo, en los lugares celestiales, en Cristo desde antes de la fundación del mundo, y que fuimos redimidos, perdonados, adoptados, y por si fuera poco, que fuimos sellados con el mismo Espíritu Santo de Dios, que nos lo dio como un anticipo y una garantía de que si ya recibimos ese anticipo, con más razón vamos a recibir el resto de la herencia que Dios nos tiene reservada. Y bueno, Pablo, después también de haberles informado a los efesios que no cesa de pedirle a Dios que les dé sabiduría, que les dé revelación, con el fin de que ellos puedan tener un entendimiento iluminado, para que entonces puedan tener una mejor comprensión, no solamente de la esperanza a la cual fueron llamados, sino también puedan ellos tener una mejor comprensión de las riquezas de la gloria, de la herencia que tenemos nosotros los santos, y sobre todo que puedan tener una mejor comprensión de la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa en ellos y en nosotros, en todos los creyentes. Bueno, Pablo, después de haber dicho todo esto, ahora va a empezar a hablar acerca de la vida antigua y de la nueva condición espiritual en la cual se encuentran ellos y todos los creyentes. Y bueno, el propósito del apóstol Pablo, al hablarles acerca de la antigua y la nueva condición espiritual, es que tanto los efesios como todos los cristianos podamos apreciar y disfrutar los enormes privilegios, las enormes bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo, con este propósito en mente, él se va a dar a la tarea de poder explicar ese cambio tan extraordinario que se ha operado en cada creyente. Y hablo de cada creyente genuino. Y bueno, lo va a explicar desde la condición miserable en la que nos encontrábamos nosotros antes de venir a Cristo, y que ahora se encuentra todo el mundo que no está en Cristo, a la posición que hoy tenemos y que disfrutamos y que un día vamos plenamente a disfrutarla. Así que el apóstol Pablo sabe que a la luz, hermanos, de esta miseria, pues lo que Dios, esta miseria en la cual nos encontraba, pues lo que Dios hizo en nosotros, pues tiene más significado. Porque yo no sé si tú te has dado cuenta, una luz pequeña, cuando tú la enciendes, quizás cuando está de día, esa luz no alumbra mucho. De hecho, no se nota. Pero cuando tú le pones un fondo negro o la prendes en un lugar oscuro, entonces esa luz, por muy pequeña que sea, alumbra. Y bueno, esto es lo que va a hacer el apóstol Pablo. Va a pintarnos el cuadro miserable, sombrío en el cual nosotros nos encontramos, para que entonces podamos ver los beneficios, la salvación tan gloriosa que Dios ha realizado en nosotros, para que entonces podamos nosotros vivir a la altura de nuestro llamado. Pablo está usando primeramente la teología, las enseñanzas, lo que Dios hizo a nuestro favor. Así que lo que vamos a ver de manera englobada son 3 puntos. Número 1, y esto lo vamos a ver del versículo 1 al 3 del capítulo 2, que es la condición en la que nos encontrábamos antes de ser salvos, antes de venir a Cristo. Y número 2, vamos a ver la posición actual que disfrutamos ahora que somos salvos. Y esto lo vamos a ver en los versículos 4 y 6. Y los versículos 7 al 10 vamos a ver el propósito por el cual Dios nos salvó. Hay un propósito. Como vamos a ver, ese propósito tiene que ver primeramente con la gloria de Dios, y tiene que ver para que entonces nosotros seamos luz, seamos lo que antes no éramos antes de venir a Jesús. O sea, Él nos salvó para que andemos haciendo obras las cuales confirmen el llamado que nosotros tenemos de predicar el Evangelio. Así que vamos a ver en primer lugar la condición en que nos encontrábamos todos, aún Pablo se incluye, antes de ser salvos. Lo primero que Pablo nos va a decir es el versículo 1. Dice, ¿y él? ¿Quién es él? Dios, ¿verdad? Recuerda, Pablo todavía lleva ese hilo de pensamiento. Él empezó diciéndole a los hebreos, yo no ceso de orar por ustedes, pidiéndole a Dios sabiduría y revelación, para que entonces eso alumbre su entendimiento, y con esa iluminación en su entendimiento ustedes puedan tener un mejor concepto o entendimiento, primero de la esperanza a la cual Dios nos ha llamado, y además cuáles las riquezas de la gloria, de la herencia que tenemos, y sobre todo puedan tener un mejor entendimiento de la supereminente grandeza del poder que obra en ustedes, que operó en Jesús. Y empieza a decir, ese mismo poder que operó en Jesús, lo resucitó, lo sentó a la diestra y lo puso sobre todo principado. Y ahora Pablo va a decir, ese mismo poder les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahora la pregunta que debemos de hacer, ¿qué significa que la humanidad que está sin Cristo esté muerta en sus delitos y pecados? Bueno, Pablo nos contesta de una manera implícita en el versículo 3.
dice ahí Pablo, entre los cuales todos nosotros vivíamos en otro tiempo, ahí Pablo se incluye, ¿en qué? ¿Qué es estar muerto en los delitos y pecados? Es estar en los deseos de nuestra carne, número uno. Es estar viviendo para hacer la voluntad nuestra, no la de Dios. Y además, la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, Pablo señala aquí que estar muerto en delitos y pecados significa no solamente vivir en los deseos de la carne, como hoy en día, ¿verdad? Se dice, tú tienes la libertad de hacer lo que a ti te venga en gana, lo que tú deseas, o sea, lo que para ti es bueno, eso es bueno, aunque vaya en contra de los principios establecidos por Dios. Entonces, hermano, estar muerto en delitos y pecados no solamente tiene que ver con estar viviendo los deseos de la carne, sino también estar haciendo la voluntad de la carne y no la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios, dice la Biblia, es buena, perfecta y agradable. En otras palabras, significa estar sumergidos, significa estar entregados, y escucha, voluntaria y deleitosamente, a vivir autónomamente sin tener que someterme a la autoridad máxima que es Dios. Así que es como si Pablo nos estuviera diciendo a los efesios y a nosotros, y Dios les dio vida a ustedes cuando estaban sumergidos voluntaria y deleitosamente a vivir libres y de manera soberana, rebelándose contra la autoridad de Dios. Bueno, la Biblia es bien clara, cuando describe y asegura la terrible condición espiritual en la cual se encuentran todos los seres humanos. Ellos están muertos, sumergidos, entregados en delitos y pecados. Es decir, están entregados de manera voluntaria, obstinadamente a vivir sus vidas de acuerdo a su propia voluntad y no la de Dios. O sea, hermanos, la humanidad de forma totalmente resuelta decidió sacar a Dios de su vida. Escuche lo que dice Dios a través del salmista, Salmo 14:2. Jehová miró desde su trono, o sea, desde que empezó su creación, puso a Adán y Eva y les dio solamente un mandamiento y ellos lo que quebrantaron. Desde ese momento en adelante Jehová ha estado mirando desde su trono, desde los cielos, para ver si hay algún entendido que busque a Dios a la manera que Dios pide que se le busca, de manera santa. ¿Y qué dice Dios? No es que digo yo, ¿qué dice Dios? Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Eclesiastés dice que no hay hombre bueno en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, no hay ningún bueno, no hay ningún justo. Así que este pasaje nos dice claramente que todos los seres humanos, fuera de la salvación de Cristo, están sumergidos voluntariamente al pecado. Y por supuesto, cada uno tiene su propia combinación y grado de pecado, pero al fin y al cabo, todos están entregados al pecado, desde la persona más moral que pueda existir en el planeta. ¿Recuerdas a Cristo diciéndole al gran maestro a Nicodemo? Muy moral, muy decente. Le digo, yo sé, tu nivel de maldad no es mucho, pero aún así, si tú no naces de nuevo, tú no puedes heredar el reino de los cielos. Mire, hemos mencionado otras veces que nadie pensaría en su juicio sano que un adicto a la heroína o a cualquier otro tipo de droga destructiva es libre, ¿verdad? Nadie puede decir, mira, esa persona es libre. No, si tú sabes que todos los días tiene que consumir una droga, decimos, es esclavo de esa droga, cualquiera que sea, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy razonable. Es decir, nadie que ve la esclavitud que tiene una persona a las drogas lo ve como alguien libre. No, decimos, él tiene que romper con esa esclavitud antes de que esa esclavitud lo mate. Bueno, de la misma manera nosotros, hermanos, debemos de ver a la raza humana como Dios la ve. Y la Biblia nos dice que Dios ve a la raza humana como personas que son esclavas. Que aunque piensan que son libres, no lo son. Es una ilusión. Ellas son adictas al pecado. Y son adictas porque no lo pueden dejar. Escuche cómo Jesús en Juan 8:34 afirma esta realidad. Jesús le respondió, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, ya vimos que el salmista nos dice que Dios dice que todos han pecado, ¿verdad? Todos hacen pecado, todos se desviaron. Entonces, en otras palabras, Jesús está diciendo, toda la humanidad como hace pecado, es que es esclava del pecado. Es por eso que Jesús, 2 versículos más adelante, va a decir en el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Una persona que no ha sido libertada por el Hijo es esclava del pecado según Jesús.
O sea, en otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que todos los seres humanos son esclavos del pecado. La única manera que existe de ser libertados de esa esclavitud es si Jesús mismo los liberta. Ahora, a la luz de estos pasajes, vamos a imaginarnos, hermano, a una persona que está sumergida en las drogas. Quizás esta persona ya después de tantos años de estar consumiendo droga, se encuentra en un callejón oscuro, está esperando ya morir, porque ya la droga casi lo dejó moribundo, y bueno, se clava una y otra vez esa aguja para consumir esa droga, hasta que al final muere. Bueno, Dios así mira a los no regenerados, a los que no tienen el Espíritu Santo. Los mira como personas incapaces de romper la esclavitud al pecado. Cristo tiene que libertarlos, tiene que darles un nuevo corazón a través de su Espíritu Santo. Entonces vemos que estar muertos en delitos y pecados tiene que ver con estar esclavizados al pecado. Y esto de ser esclavo se debe a la naturaleza caída, al corazón inclinado a hacer lo mal. Jesús nos reafirma esta verdad. Marcos 7, haciendo un poco de contexto, Jesús le está diciendo a la multitud lo siguiente, porque los fariseos y los escribas le estaban preguntando a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos? ¿Por qué comen con manos inmundas? ¿Por qué no se lavan las manos? ¿Por qué no lavan los utensilios que usan para comer? Bueno, Jesús responde lo siguiente, llamando hacia toda la multitud, les dijo: oídme todos y por favor entiendan. Es algo que la humanidad no quiere entender porque no le conviene. Dice Jesús: nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar de manera espiritual. No hay nada. O sea, ya el hombre intrínsecamente está contaminado. Dice, pero lo que sale de ¿quién? Del hombre, del ser humano, de la humanidad, eso es lo que contamina. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. No todos los que oyen esto que Jesús está diciendo tienen oídos para oír, para entender, no tienen la capacidad. Quiera Dios darles iluminación para que entonces puedan ver lo que Jesús está diciendo aquí. Sigue diciendo el versículo 7, cuando se alejó de la multitud, entró en casa y le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Él le dijo, ¿tampoco ustedes entienden? ¿No entienden que todo lo de afuera que entra en el hombre no puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Versículo 21. Porque de dentro, de tu interior, de mi interior, del interior de todos los seres humanos, el corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Eso de la envidia yo lo empiezo a ver en mis nietos. Uno de mis nietos trae algo y el otro nieto ve y lo quiero porque eso es mío. Sale de ahí, de ese corazón con el cual ellos nacieron y heredaron de Adán. Dice Jesús, todas estas maldades, ahí está el énfasis, salen del interior de los hombres y contaminan al hombre. Así que Jesús nos está enseñando aquí, hermanos, que nosotros no somos el producto de nuestro entorno. O sea, tú y yo no aprendimos a pecar porque vimos cómo pecaban nuestros padres o porque vivíamos en un vecindario bien impío. No, nosotros por naturaleza empezamos a pecar y nomás fue cuestión de tiempo para que nuestro pecado se fuera haciendo cada vez más grande y más evidente. Así que nosotros pecamos de nuestra propia naturaleza, según Jesús, conformada por un corazón donde salen todo tipo de maldades. Y una vez más, voy a poner el ejemplo de mis tiernos nietos. De hecho, es el ejemplo de cualquier otro infante. Ellos, a pesar de que nadie les está enseñando a hacer lo malo, ellos ya intrínsecamente están manifestando ciertos niveles de rebeldía. Ellos quieren imponer su autonomía. Y yo sé que lo hacen de manera inconsciente, de manera inocente, es verdad. Sin embargo, no deja de ser rebeldía. O sea, ellos, al igual que cualquier otro ser humano de cualquier edad, no quieren que nadie les reprima sus deseos voluntariosos de hacer lo que quieren. ¿Recuerdan lo que Pablo nos está diciendo? Que antes de venir a Cristo, Él nos dio vida, ¿verdad? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo la voluntad de nuestros deseos. Bueno, así están nuestros infantes, nuestros niños, nuestros adolescentes, jóvenes y adultos, ancianos, todos. Por ejemplo, mis nietos, dependiendo de su estado de ánimo y de su nivel de voluntariedad con la cual se hayan despertado, de acuerdo a todo eso, va a ser su obediencia a nosotros. O sea, si su nivel de voluntariedad está baja, pues van a obedecer tranquilamente. Y dígame si no es bien tierno ver que nuestros infantes de 20, 21 años, meses, al decirle, vamos a comer, y
vente rápido a la periquera, ya está lista, siéntate. Y ellos rápido, ¿verdad? Hasta contentos salen y te dan la mano para que los subas a la periquera. Ahora sí que a los padres y a los abuelos, pues les sale un gozoso y eufórico, give me five. Y ya te dan five a esa edad. Y todo está bien y empiezan a comer. Sin embargo, si el estado de ánimo de ellos está por los suelos, porque el día ha sido largo y aburrido, porque las cosas no han salido de acuerdo a su mundito, a sus expectativas, porque no lo sacaron a jugar al patio, porque no lo sacaron a pasear al parque, y por lo tanto su nivel de voluntariedad es alto, y tú le dices, por ejemplo, hermosita, vamos a comer. Ella a veces responde, no, tú. ¿Y qué es eso? Bueno, en nuestro idioma de adulto es Sharky o Baby Sharky, tu. Y bueno, le digo, no, vamos a comer. No. Y hay un momento en que empieza a patalear y a renegar. Wow. ¿Quién le enseñó a hacer todo eso? Jesús nos está diciendo aquí, y no solamente Jesús, sino Pablo, que nosotros nacemos con una naturaleza inclinada. Ahora, no es algo a lo cual nos confinó Dios. No, Dios nos dio libre albedrío. Nosotros voluntaria y deleitosamente queremos llevar a cabo nuestros deseos, aunque eso vaya en contra de lo que Dios ha establecido o de aquello que los padres han establecido, sobre todo con un infante, ¿verdad? De esa edad. Por lo tanto, hermanos, yo puedo ver que esta ilustración de los bebés son una prueba y un ejemplo perfecto de lo que Jesús está enseñando aquí. Nosotros los humanos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Número uno, Pablo va a decir, debido a la naturaleza que tenemos, inclinada. ¿A qué? A querer llevar a cabo todos los deseos. O sea, en cada átomo de nuestro ser anhelamos ser autónomos, soberanos, independientes. Si alguna vez te has preguntado por qué el mundo está como está, patas arriba, bueno, está así debido a nuestra naturaleza inclinada a actuar autónomamente. Esto significa, hermanos, que cada ser humano de un grado o de otro, sea bajo o alto, ha contribuido de alguna manera para que el mundo esté como esté. Necesita urgentemente de la restauración de Dios. Pues vemos que la Biblia nos dice que la maldad sale de nuestro interior, lo cual nos enseña que somos pecadores por naturaleza, cada uno con su propia combinación y grado de pecado, pero todos somos por naturaleza pecadores, sumergidos en delitos y pecados. De hecho, aunque ciertamente Dios ya nos dio vida a nosotros los cristianos, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, sin embargo, todavía hay una evidencia de esa realidad en la cual nos encontrábamos. Hay una lucha, ¿verdad? Una lucha entre nuestra naturaleza caída y la nueva naturaleza. Y Pablo nos habla de esta realidad. Romanos 7, versículo 14 en adelante, Pablo dice lo siguiente. Pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, o sea, inclinado al pecado. Tengo esa lucha. Versículo 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Que era lo que Pablo quería hacer en ocasiones, pero terminaba no haciéndolo. Por la voluntad de Dios, ¿verdad? Y sigue diciendo Pablo, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. ¿Qué era lo que aborrecía Pablo? El pecado. O sea, a veces caía Pablo en eso y se levantaba y seguía luchando gracias al Espíritu Santo que lo lleva a seguir luchando contra esa maldad. Y continúa diciendo Pablo en el versículo 16, no está allí, pero se lo leo. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Versículo 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que pecado que mora en mí. Es aquel testimonio de un hombre que para mí fue el hombre más piadoso que ha existido, según lo que yo veo en la Biblia. O sea, Pablo es como si nos dijera, yo, pese a que Dios ya me dio una nueva vida, pese a que yo tengo el Espíritu Santo que produce en mí el querer como el hacer la voluntad de Dios, aún así en ocasiones soy arrastrado por el pecado. Es por eso que Pablo va a exclamar lo siguiente con mucha angustia, miserable de mí, ¿quién me va a liberar de este cuerpo de muerte? Es de aquí, o sea, en este cuerpo de muerte está el corazón del cual nos habló Jesús, de donde salen todas las maldades. ¿Quién me va a liberar de este corazón? Y él le da gracias a Dios por Jesucristo, porque él sabe que un día Dios nos va a dar cuerpos glorificados donde ya no va a morar el pecado, ya no vamos a tener luchas. No, ya por naturaleza nosotros vamos a querer vivir como Dios vive, de una manera santa y piadosa. Entonces, hermanos, vemos que este es el diagnóstico que Dios da de toda la humanidad. Están muertos en sus delitos y pecados, y aún los cristianos como Pablo, o sea, luchamos
contra esa inclinación a pecar, ¿verdad? Aún a pesar de que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, aún así a veces fallamos. Ahora, tenemos que señalar que la humanidad, de forma obstinada, terca, ha decidido sacar a Dios de su vida. Y esto pese a que la humanidad, según Dios, está consciente de la existencia de Dios. Pero vamos a ver rápidamente cómo el apóstol Pablo nos habla de que aún los no cristianos, los no judíos, que no tienen Biblia, tienen evidencias ellos de la existencia de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 15 y 16, dice allí, el versículo 19 dice, porque de lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, o sea, lo que no se ve, su poder para crear todo lo que existe, para crear un planeta Tierra con tanto territorio, ¿verdad? Y bueno, dice ahí Pablo, o sea, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que, ¿qué, hermanos? Que nadie tiene excusa. Pablo nos dice que Dios nos dotó a nosotros los hombres con una mente capaz de razonar lógicamente, de tal manera que cuando nosotros empezamos a contemplar lo creado, nosotros inmediatamente concluimos, detrás de esta creación gloriosa y grandiosa debe de existir un ser inteligente y sabio y todopoderoso. Sin embargo, el ser humano reprime la verdad de la existencia de Dios de manera voluntaria porque se rehúsa a venir a someterse a ese Dios. Y como Dios es santo y el hombre no quiere ser santo, quiere estar sumergido en sus delitos y pecados, pues entonces yo reprimo esa verdad. Y es por eso que Pablo les dice, de modo que nadie tiene excusa, ni ustedes judíos, ni ustedes gentiles tampoco. En el día en que ustedes sean juzgados por Dios, nadie va a poder alegar ignorancia. Eso no va a ser válido. ¿Por qué? Porque toda la creación testifica, grita que Dios es real, que Dios existe. Ahora, la creación no es la única evidencia acerca de la existencia de Dios, la cual testifica a todos los gentiles y les confirma a los judíos acerca de la existencia de Dios. Escuchen lo que Pablo dice en el capítulo 2 de Romanos. Dice, porque cuando los gentiles, que los gentiles son todos aquellos que no son judíos, nosotros somos gentiles, que no tienen la ley de Dios, o sea, en aquel entonces no tenían el Antiguo Testamento donde Dios se reveló. Sin embargo, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan la ley, son la ley para sí mismos. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dándole testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Bueno, ¿qué nos enseñan estos dos versículos? Bueno, que Dios ha colocado en nuestros corazones una ley. Algo que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. O sea, es como un estándar que nos ayuda a ver lo que es decente y lo que es moral, lo que tenemos que obedecer. Y cuando eso no es obedecido, se activa la conciencia. O sea, la conciencia es como un instrumento de advertencia para decirle al humano, teme porque lo que estás haciendo está mal. Hay un peligro. Así que Pablo nos dice que Dios ha colocado la evidencia de su propia existencia en cada corazón humano. Mire, todos tenemos los 5 sentidos naturales: vista, olfato, oído, gusto y tacto. Bueno, Dios nos ha dado, por lo que dice Pablo, Dios nos ha dotado con 2 sentidos espirituales, aparte de todos estos sentidos. Número 1, la razón. Es un sentido espiritual, la razón. O sea, tú miras toda la creación y dices, tiene que haber un creador. Y bueno, número 2, tenemos un estándar aquí en el corazón escrito de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y quién lo percibe? La conciencia. Así que estos 2 sentidos espirituales están en nosotros y de una manera bien fuerte nos llevan a concluir que sin duda alguna existe un creador. Así que a Dios se le puede conocer, aunque no tengas Biblia. Por lo menos conocer en el aspecto de saber que existe un Dios. Y por lo tanto, llevarlos a una búsqueda de ese Dios. Y al llegar ya a esa búsqueda tienes que encontrarte con la Biblia. O sea, no estoy diciendo, nada más mira la creación, no tienes que venir a la iglesia, olvídate de la Biblia. No. Estoy hablando de aquellos a los cuales no se les ha predicado el Evangelio, los cuales no tienen Biblia. Ellos no pueden decir, es que, ¿sabes qué? Pues yo no sabía que tú existías. No, sí sabías que había detrás de la creación un Dios y nunca me buscaste. Tu misma conciencia te decía también cuando hacías mal y te recriminaba. Sin embargo, tú decidiste aún así dejarme a un lado. Escucha una vez más la afirmación que Pablo hace en el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Le voy a enseñar este mismo versículo, pero en la traducción de la Biblia de las Américas.
Dice allí, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se los hizo evidente. Así que es evidente en la mente, en el alma, en la razón y en la conciencia que Dios existe. Ahora, si a estas cosas que prueban la existencia de Dios le añadimos la revelación especial de Dios en las Escrituras, y sobre todo la época en que vivimos donde las Escrituras están por todas partes, pues tenemos que concluir juntamente con Dios y Pablo, de modo que no tienen excusas, quien quiera que tú seas. Así que, hermanos, podemos concluir diciendo que tanto nuestro raciocinio, al contemplar la creación y ver los atributos invisibles de Dios en ella, y nuestra conciencia nos afirma la existencia de Dios. Por lo tanto, los pecadores no van a tener excusas. Sin embargo, hermanos, a pesar de tanta evidencia que hay, el hombre decide sacar a Dios de su entorno, de su vida. A pesar de las evidencias tangibles y contundentes, ellos terminan rechazando esta realidad y lo hacen, ¿sabes por qué? Porque quieren seguir sumergidos en sus delitos y pecados. Quieren seguir viviendo autónomamente, sin tener que someterse a ninguna autoridad. Ahora, es importante hacer énfasis de que esta muerte, este sumergimiento, esta entrega a vivir autónomamente sin consultar a Dios, en la cual se encuentra toda la humanidad, es absolutamente voluntaria, hermanos. Dios no nos confinó a ello, no. Escuchen lo que Pablo va a afirmar más adelante en el capítulo 4 de Efesios, versículos 18 y 19. Y lo leo desde el versículo 17 para entender mejor los versículos 18 y 19. Escuchen lo que dice el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden conforme a los gentiles, ya en el capítulo 4, debido a que les acabo de decir, Dios ya les dio nueva vida, por lo tanto ya no estén sumergidos en su vida de pecado. Les requiero y les digo que ya no anden conforme a los gentiles, que anden en la vanidad de su mente. Y lo dice teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, así nos encontrábamos, por la ignorancia que hay en ellos, pero también ¿por qué? Por la dureza de su corazón. Ellos son duros, a pesar de tanta evidencia, a pesar del amor que Dios les manifiesta, su bondad, su misericordia que Él derrama al dejar salir su sol y hacer llover sobre justos e injustos. Ellos aún así, con su dureza, le dicen a Dios no. Y dice el versículo 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, ellos voluntariamente se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Así que como vemos, es un pecado voluntario. No es que nuestra naturaleza arbitrariamente nos arrastre, no, más bien es con consentimiento nos arrastra. Porque decimos, sí, arrástrame, yo soy hombre y tengo esposa, pero quiero estar con otra mujer, voluntariamente. Lo hacemos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué lo hacemos voluntariamente? Porque es altamente deleitoso para nuestras almas. Por eso le permitimos a la carne que nos arrastre al pecado. Escucha lo que Jesús afirma en Juan 3:19. Y esta es la condenación del mundo. ¿Cuál es la condenación del mundo? Jesús. La luz vino al mundo, yo, con mi santidad, alumbrando el mundo. Y los hombres prefirieron, amaron voluntariamente y deleitosamente que las tinieblas, más que a mí, que los llama santidad. Y dice el por qué, porque sus obras eran malas. Y como aman hacer esas obras malas, estar en delitos y pecados, ellos rechazaron a Jesús. Como hasta el día de hoy, todo ser humano rechaza a Jesús. Entonces, es nuestra naturaleza heredada de Adán lo que nos lleva voluntariamente a rebelarnos contra la voluntad de Dios, de acuerdo con nuestro propio grado de autonomía y de maldad. Por consiguiente, tenemos que concluir que la naturaleza del ser humano voluntariamente, escucha, es incapaz de obedecer a Dios porque ama ser autónomo y soberano. Y bueno, esta es la terrible y muy deplorable condición espiritual en la cual se encuentran todos los seres humanos que no tienen a Cristo como su Salvador. Ahora, ¿esto es chocante? Sí. ¿Esto es ofensivo? Sí. Sin embargo, esto es lo que encontramos claramente a través de las Escrituras. O sea, claramente hemos visto que la Biblia nos dice que el que no ha recibido vida de parte de Dios al haber creído en el Evangelio está muerto, está sumergido, está entregado voluntariamente a delitos y pecados. Y no posee la vida espiritual que viene a través del Espíritu Santo, que Dios da a quienes creen en el Evangelio. Ahora, Pablo en los versículos 2 y 3 nos hablan de dos enemigos que hacen todavía más irremediable y deplorable esta condición espiritual. ¿Quiénes son estos dos enemigos? Ya vimos que el primer enemigo es la misma naturaleza del hombre, ¿verdad? Pero hay otros dos enemigos. Dice ahí Pablo, regresando ahí al versículo 2, en los cuales anduvieron otro tiempo, y lo dice que siguiendo la corriente de ¿quién? De este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, del espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, incluyéndose a Pablo, el muy moral Pablo, ¿recuerdas? Que era fariseo de fariseos. O sea, que él se esforzaba a seguir la ley.
Era muy decente, pero aún así él se cuenta, yo también estaba ahí con un nivel de maldad pequeño, pero yo estaba también ahí siguiendo la corriente de este mundo, operado por ese personaje que opera, que energiza, que trabaja en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Toda la humanidad. Así que Pablo nos dice aquí que aparte de nuestra naturaleza inclinada voluntariamente al pecado, hay dos cosas que nos mantienen muertos en nuestros delitos y pecados debido a su alta influencia que ejercen en nosotros esas dos cosas. Y una de esas cosas es el mundo. Pablo ahí dice que seguíamos, que copiábamos, que imitábamos la corriente de este mundo. O sea, nosotros antes de venir a Cristo vivíamos abrazando los valores, la cosmovisión o la manera de ver el mundo que del mismo mundo, o sea, que el mismo mundo proyecta y que sabemos que va en contra de la voluntad de Dios. Vamos a recordar lo que el apóstol Juan nos dice en su primera carta, capítulo 2, versículos 15 y 16. Nos dice, no amen al mundo, no prefieran al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo o prefiere al mundo, eso significa que el amor del Padre no está en él. Y va a decir el por qué. Porque todo lo que hay en el mundo, y lo dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Así que lo que el mundo tiene para ofrecerle a la humanidad, que voluntaria y deleitosamente se entrega al pecado, y sobre todo hoy en día, son cosas lujuriosas y muy atractivas a la carne, que es verdad, satisfacen al alma, pero de manera temporal, satisfacen tu apetito carnal, es verdad, pero es de manera temporal. Al final de cuentas te deja más vacío, más insatisfecho. Estas cosas, como los afanes del mundo, las riquezas del mundo, causan que el ser humano no quiera salir de su vida espiritual muerta en delitos y pecados, a la cual voluntaria y deleitosamente se quiere quedar ahí. Entonces, su naturaleza inclinada a hacer eso, y luego viene el mundo, todo eso hace todavía más deplorable la condición espiritual sombría en la cual se encuentra toda la humanidad. Es por eso por lo que tú predicas el evangelio bíblico, no el ven a Jesús y todos tus problemas serán resueltos. Ven a Jesús y te ayudamos económicamente. No. Es por eso que cuando tú predicas el evangelio que predicó Pablo, que causaba que lo quisieran matar, callarle la boca, que causaba que lo persiguieran, que causaba oposición. Es por eso que cuando tú predicas ese evangelio en las calles, en las plazas, nadie te oye. Es claro que nadie te va a oír. ¿Quién va a querer dejar su vida de pecado en cualquier nivel en que se encuentre? Nadie. Si el mundo te influencia, te atrae, te seduce y aparte tú quieres estar ahí, bueno, no hay nadie que quiera venir a Dios en arrepentimiento y fe. Y bueno, si a esto le añadimos al tercer enemigo que Pablo señala, que dice ahí que es el príncipe, ¿verdad?, de la potestad del aire. Y este príncipe no es otra persona que Satanás, el espíritu que ahora opera encubiertamente en los hijos de desobediencia en todo el mundo. Cuando tú le añades esto, la situación espiritual terrible, el hombre se vuelve más sombría, más terrible. La Biblia nos dice que Satanás promueve y ejerce influencia sobre los sistemas del mundo, como el sistema de educación que hay en cualquier parte del mundo y el sistema de la cultura, donde constantemente y sobre todo a través de los medios masivos de comunicación se está desarrollando una agenda pagana y secular que tiene el propósito de alejar más y más a la humanidad de Dios y dejarla sumida en sus delitos y pecados. Y bueno, la Biblia describe a Satanás como una persona increíblemente astuta, pero perversa. Y esto quiere decir que la forma de pensar que el mundo tiene, o sea, las ideologías, las filosofías que conforman el pensamiento del hombre sin Dios, no se desarrollan, como dicen, a tontas y a locas. Alá y se va, no. Detrás de todo esto está Satanás. Aquí me dice el apóstol Pablo. Es por eso que Pablo más adelante nos va a decir, capítulo 6, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es con ningún ser humano, sino contra todo principado, contra toda potestad. Así que, hermanos, la Biblia nos enseña claramente que Satanás no es la única persona también, hermanos, que es maligna, que es cruel y que existe para alejarnos de Dios. No. Ese capítulo 6 de Efesios nos dice que hay huéspedes de maldad. Hay espíritus de maldad que están a la disposición de Satanás. Y ellos juntamente con Satanás influencian de manera mala a la humanidad. Y promueve el aléjate de Dios.
Sigue sumergido en tus pecados. Dios no existe, si existiera ya hubiera venido. Ahora, todo esto nos enseña dos cosas, hermano. Número uno, que el hombre es incapaz de salir de su muerte espiritual. No porque Dios lo haya confinado a esa incapacidad, no. Número uno, porque el ser humano no quiere salir. Prefiere estar allí. Número dos, por la influencia seductora del mundo. Número tres, por la influencia maligna de Satanás en su vida. O sea, la única manera de salir de ese sumergimiento del pecado es que Dios intervenga y les dé una nueva vida a través del evangelio que se obtiene cuando crees en el mensaje del evangelio. Así que esa es la primera cosa que aprendemos de aquí. A menos que Dios intervenga en la vida del ser humano no va a querer salir de esa muerte espiritual. Y ahí lo importante es predicar el evangelio bíblico. Y número dos, también aprendemos, hermano, que esta terrible condición espiritual en la cual se encuentra toda la humanidad nos enseña que Jesús no vino a salvarnos de los problemas terrenales intemporales que nos aquejan. ¿Cómo cuáles? La falta de propósito de vida, la soledad, la pobreza, el abuso, las enfermedades y muchas otras cosas semejantes a lo que acabo de nombrar. No, Jesús vino precisamente a salvarnos de esta terrible y deplorable condición espiritual en la cual nos encontramos todos y termina en castigo eterno. Es de esto de lo que Jesús vino a salvarnos. Así que lo que la humanidad necesita escuchar constantemente y urgentemente es el evangelio. Porque es el evangelio y no otra cosa, lo cual Dios usa para dar vida a los muertos. Y te recuerdo lo que Pablo ya nos dijo los versículos atrás. Versículo 13 del capítulo 1 de Efesios. En él también ustedes, Efesios, y todos los cristianos, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, el evangelio de su salvación, habiendo creído en el mensaje del evangelio que anuncia Jesús, en ese momento fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, cuando nosotros los cristianos oímos el evangelio y creímos en el anuncio del evangelio, en ese mismo momento Dios nos selló con su Espíritu. Y en ese mismo momento automáticamente nos dio vida, nos resucitó. Nos dio un corazón con nuevos deseos de querer santidad y aborrecer el pecado. Y fue ahí donde despertamos. Escucha lo que el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 6. Dice Pablo, pero si nuestro evangelio está encubierto, porque no se predica, y cuando se predica de manera superficial, omitiendo los elementos más ofensivos, como el que el hombre es pecador y va rumbo al infierno, sigue diciendo Pablo, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Con qué propósito? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y ahora escucha lo que dice el versículo 5 y 6. Porque Pablo nos va a dar razones por qué debemos de predicar el evangelio, a pesar de que la influencia del mundo está sobre la humanidad, a pesar de que el mundo no quiere nada con Dios, quiere seguir sumido en sus pecados, y a pesar de la mala influencia de Satanás. Dice el versículo 5. Por esa razón, no nos predicamos a nosotros mismos. Yo no hablo de mí, ni de mi testimonio, ni de lo bueno que yo soy. No, hablo de Jesucristo como el Señor. Y versículo 6 dice, porque Dios que ordenó, que mandó en el principio, cuando Él estaba creando el mundo y todas las cosas, que de las tinieblas resplandiera la luz, dijo, sea la luz, y fue la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones. Ese es un milagro. Es el milagro más grande que Dios le puede dar a la humanidad. Darte un nuevo corazón, con nuevos deseos, con un nuevo corazón, que quiera aborrecer ya el pecado. Eso es vida. Eso es vida. Y dice ahí Pablo, que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué está Pablo diciendo aquí en otras palabras? Lo que está diciendo es que pese a la terrible situación espiritual en la cual el hombre se encuentra sumergido voluntariamente, Dios puede usar el mismo poder que usó al principio para crear el sol y disipar las tinieblas, para iluminar los corazones de los pecadores, para que a través de Cristo puedan ver la gloria de Dios en la salvación. Y esto sucede no cuando compartes tu testimonio, y amén por el testimonio, hazlo, pero no dejes de predicar el evangelio. Porque esto sucede de que Dios hace el milagro y despierta y viene y vence la hostilidad tenaz que el hombre tiene contra Dios. Es cuando predican el evangelio. No es a través de predicar acerca de los milagros de Jesús que Dios viene y irrumpe y da vida. No, es a través de la proclamación del evangelio
bíblico, cuando se hace de manera total, cuando se predica cada uno de sus componentes, tanto la mala noticia como la buena noticia. Y Pablo sabía esto muy bien. Y es por eso que dedicó toda su vida a predicar el evangelio, a pesar de que al hacerlo le traía cruel oposición y persecución. Ay de mí si no anunciar el evangelio, me es impuesta necesidad. O sea, es como si Pablo dijera, es una obligación que no puedo dejar a un lado porque es de vida o muerte eterna. Por eso estoy bajo el deber de hacerlo. Pobre de mí si no lo hago. Y bueno, quiera Dios ayudarnos a sentir el peso de importancia y de deber que tiene el proclamar el evangelio, porque somos discípulos de Jesús y Él nos mandó no solamente a ser discípulos, sino a predicar el evangelio. Ahora, brevemente veamos los siguientes versículos que nos llevan al punto número 2 de esta prédica, la posición actual que disfrutamos. Y esto me encanta. O sea, Pablo nos presentó ya esta terrible y muy deplorable condición espiritual en la cual se encuentra el hombre, sumergido en su pecado voluntariamente y deleitosamente. Y luego el mundo está ejerciendo ahí seducción y atracción para que no salgamos de esa vida espiritual muerta. Y luego ahí está Satanás. Y Pablo hace un contraste. Pero Dios, bendito pero Dios, o sea, en medio de nuestra oscura y sombría condición espiritual, en la cual nos encontramos entregadas en delitos y pecados, ese Dios que es rico en misericordia, por su gran amor, o sea, no solamente por su misericordia, sino por su gran amor con que nos amó. Versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículo 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Wow! Esa es la posición actual que poseemos, que además disfrutamos. Dios nos dio vida. ¿Cuántas veces no te predicaron el evangelio y huías de aquellos que te predicaron el evangelio? Yo fueron muchas veces, huíamos. Sin embargo, llegó un día en que creí en el evangelio. Creí que de verdad es real, cambia mi vida. Y wow, desde ese día en adelante ya no he sido el mismo. No soy perfecto como Jesús, pero tampoco soy el mismo pecador que era cuando Cristo me encontró. Claro que no, porque Dios me dio vida, me dio su Espíritu Santo. ¿Te das cuenta, hermanos? Pablo nos asegura, por la inspiración del Espíritu de Dios, que ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Ya pasó eso, ya nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, este es un hecho que aunque no está realizado completamente, ya está. Porque Dios tiene el poder para realizarlo, para llevarlo a cabo. Así que benditos los peros que encontramos en la Biblia como este. Porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar los peros como algo malo. O sea, nosotros usualmente recibimos los peros con cierto desinterés. Por ejemplo, tu jefe en el trabajo te dice, te voy a dar un aumento si sacas el trabajo más rápido. O sea, te voy a dar ese aumento, pero saca el trabajo más rápido. Ya como que ese pero, pues lo tomamos de una manera apática. Ok. O, hijo, si te portas bien, te voy a llevar a comer un helado. O sea, te voy a llevar a comer el helado, pero pórtate bien. Bueno, el pero del cual Pablo nos está hablando aquí es un pero totalmente diferente. Pero cuando estamos sumergidos en delitos y pecados, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Bendito pero. Ahora, yo creo que usted note que lo que sobresale aquí más en estos 3 versículos es que todo esto sucedió, esto de que Dios nos resucitó, nos dio vida y nos sentó en lugares celestiales, todo esto sucedió por Dios. O sea, no hicimos nosotros nada al respecto. No, o sea, salimos de esta muerte espiritual, la cual nos encontramos voluntariamente entregados a ella. Número 1, dice Pablo, por la misericordia de Dios, porque Él es rico en misericordia. Y además, por su gran amor que nos amó, nos amó Él, no nosotros a Él. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio Él, juntamente con Cristo. Por eso, por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó Él. Y nos hizo Dios sentar en lugares celestiales. Esto nos enseña que nosotros no tuvimos nada que ver con la salvación. Él nos amó, Él nos dio vida, nos resucitó, nos hizo sentar. Todo debido a su amor. A que Él es rico en misericordia y a su gracia. Así que su amor, su misericordia y su gracia son la causa de nuestra salvación. O sea, nada tiene que ver conmigo ni contigo. Es por eso que nuestra salvación es un regalo de Dios. Mira, hablemos un poco de la palabra misericordia y gracia.
En esencia, pudiéramos decir que la misericordia es no recibir lo que merecíamos, como dijo Jeremías. Por la misericordia de Dios no fuimos consumidos. O sea, por nuestro pecado merecíamos ser consumidos, pero por su misericordia yo, Jeremías, no fui consumido. Vino el pueblo babilónico y quemó toda la ciudad, mataron niños y niñas, y yo quedé salvo por la misericordia de Dios. O sea, en otras palabras, nosotros merecíamos la condenación eterna por nuestros pecados, ¿verdad? Sin embargo, como Dios es rico en misericordia, Dios no nos dio lo que merecíamos por justicia. Que la paga del pecado es muerte. Y muerte no solamente física, sino muerte espiritual, separados de Dios. Que Apocalipsis habla de una segunda muerte. Y la segunda muerte tiene que ver con ser lanzados al lago de fuego. Ahora, la palabra gracia es recibir lo que no merecemos. ¿Cómo sí? O sea, no merecemos el cielo, pero Dios por gracia nos lo regaló. Lo que merecíamos era infierno, castigo. Yo no sé si usted capta la diferencia. Merecemos el infierno, pero Dios no nos envió al infierno. Eso es misericordia. Y gracia es que yo recibo lo que no merezco. O sea, yo no merezco el cielo, pero lo recibo por gracia. Mire, para ilustrar mejor estos significados, escuchen la siguiente historia que encontré. Se cuenta que en una ocasión un padre le prohibió a su hijo menor de edad que no fumara. Sin embargo, él un día encuentra al hijo fumando y habló con él y le dijo: tú sabes, yo estoy decepcionado de tu mala conducta y te mereces los 3 cintarazos que dije que te iba a dar. A lo cual el hijo respondió: sí, padre, yo me merezco 3 cintarazos. Entonces el padre le dio un solo cintarazo de los 3 que dijo que le iba a dar. Y bueno, este padre, más tarde, en ese mismo día, lo llevó a comer un helado. Y cuando se sentó con su hijo a comer el helado, le dijo: hijo, ¿tú sabes que esta mañana, debido a tu mala acción, tú merecías los 3 cintarazos que yo te dije que te iba a dar? Y el hijo respondió: sí, padre. Sin embargo, ¿notaste que solamente te di uno? A lo cual respondió: sí, padre, lo noté. Y el padre le dijo: eso es misericordia. Misericordia, debería darte los 3, pero te di uno. Eso es misericordia. Sin embargo, hijo, tú también puedes notar que ahora nosotros estamos comiendo un helado, a pesar de que tú no lo mereces por tu mala conducta. A lo cual le responde el hijo: sí, padre, también lo noté. Y le dice el padre: bueno, hijo, ese helado que te estás comiendo ahora, eso es gracia. Porque tú no lo mereces debido a tu mala conducta. Más bien mereces 2 cintarazos más, pero solo te di uno y aparte te di un heladito. Bueno, esto es lo que Pablo nos está diciendo acerca de Dios, pero de una manera más infinita. Dios, que es rico en misericordia y debido a su gran amor con que nos amó, nos salvó por gracia. Por lo tanto, la gracia, la misericordia y el amor de Dios fueron la causa por lo cual Dios nos dio vida y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Por lo tanto, ¿por qué Dios nos dio vida? Pablo contesta: porque nos amó y porque extendió su misericordia y su gracia. Y bueno, esto nos lleva al último punto principal del sermón, el propósito del por qué Dios nos salvó. Brevemente, vamos a verlo esto en los versículos 7 al 10. Dice ahí: para mostrar, por eso nos dio vida, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de qué, hermano, de su gracia. O sea, Dios no solamente nos salvó a través de haber puesto a Jesús como sacrificio para recibir nuestro castigo, nuestro pecado, sino también nos dio una herencia terrible, grande, inmensa. Eso es gracia. Y dice Dios, o sea, Dios hizo esto para que en los siglos venideros, o sea, en la eternidad, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, Cristo Jesús. Dice ahí el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, todo lo que Dios hizo para que la salvación fuera posible, nada tiene que ver con el hombre, según lo que dice Pablo. Esto no es de ustedes. Nada. Nada. O sea, todo Dios lo hizo. Y lo hizo, versículo 9, para que nadie se gloríe. No es por obras, no es por pura gracia. No es por obras, porque al final de cuentas yo quiero que cuando vengan esos siglos venideros y estemos ya en mi reino, bueno, que ustedes me den gloria gracias o debido a las abundantes riquezas de mi gracia, en mi bondad. Yo no quiero que nadie se gloríe. Y luego el versículo 10, ahí hay otra razón, porque somos hechura suya. O sea, somos la obra de arte de Dios, una creación de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para seguir viviendo como querramos. Porque una vez salvo, salvo para siempre. No, está cerrado. Si tú piensas así, maldito eres, dice Pablo. De ninguna manera podemos pensar así. Precisamente Dios nos salvó para darnos, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para darnos su Espíritu Santo y ya no vivamos sumergidos en nuestros delitos y pecados. Y dice ahí, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, ¿cómo vemos a través de estos versículos la finalidad de la salvación? Que Dios nos otorgó por misericordia y por pura gracia, hermanos,
es que en los siglos venideros, es decir, en la eternidad futura, los salvos juntamente con todos los ángeles, al ver las riquezas de la gracia de Dios en su bondad para con los salvos, pues le demos gloria a Dios. Así que cuando lleguemos a la presencia de Dios, nos vamos a dar cuenta de que nosotros no contribuimos ni siquiera una diminuta pizca de obra a nuestra salvación. Más bien, nos vamos a dar cuenta que fue Dios el único que contribuyó todo para que la salvación fuera posible. Escucha cómo Juan en Apocalipsis nos presenta un poco de esa escena gloriosa que hemos de experimentar en la eternidad. Apocalipsis 7, versículo 9 en adelante, dice Juan lo siguiente. Después de esto miré ya que una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. Ahí nos vio Juan. Ahí estaban mexicanos, hondureños, venezolanos, estadounidenses. Sigue diciendo Juan. De toda nación, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y escucha lo que hacían ellos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación le pertenece ¿a quién? A Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, porque Dios fue quien nos amó, que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, y Jesús vino a pagar por nuestros pecados. Y el versículo 11 dice, y todos los ángeles están en pie alrededor del trono, y los ancianos, los cuatro seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición, la gloria, la sabiduría y las acciones de gracias y la honra y el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, porque a Él le pertenece la salvación. ¿Te das cuenta, hermano? Con ese propósito Dios lo hizo. Número 1, para llevarse la gloria, y número 2, para que seamos como Cristo. Y ya para concluir, traigo 2 palabras de aplicación a la luz de lo que hemos visto, hermano. En primer lugar, quiero dirigirme a los que ya estamos en Cristo, que estamos aferrados a Él. Bueno, ¿cuán grande privilegio tenemos en Cristo Jesús? O sea, Dios nos ha dado una salvación tan grande, ¿verdad? Sin embargo, qué grande la responsabilidad también que tenemos de vivir a la altura de esos privilegios, de esa herencia que hemos recibido. Es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Por eso la Biblia nos llama en Filipenses a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. O sea, a la luz de todas las misericordias de Dios derramadas sobre nosotros, nuestro culto racional, lo más razonable que debemos hacer es vivir para la gloria de Dios. Así que Dios nos ha vivificado, Dios nos ha libertado de la esclavitud, para que ahora podamos servirle y obedecerle libremente, para que de ese modo le estemos mostrando al mundo las abundantes riquezas de su gracia. Por lo tanto, nuestra principal preocupación como cristiano debe de ser el cumplimiento santo de este propósito en nuestras vidas. Así que no vivamos como el mundo vive, no valoremos lo que el mundo valora, no le demos importancia a lo que el mundo le da importancia, porque nosotros fuimos rescatados de esa manera vana de vivir, como nos va a decir Pablo más adelante, la cual heredamos de nuestros padres. Y le vamos a levantar las siguientes preguntas. ¿Perciben los demás que tú has sido libertado de esclavitud? ¿Perciben los demás que el mundo ya no te maneja a su antojo? ¿No te seduce con sus afanes y sus riquezas? Es evidente para las personas que nos rodean que nosotros somos ciudadanos del cielo y que no pertenecemos a este mundo podrido. Tus hijos ven eso. Cuando constantemente no quieres meditar en la palabra de Dios y tú te esfuerzas. Cuando no quieres orar. Cuando no quieres venir a congregarte. A pesar de que Dios nos dice no dejando de congregar. Sobre todo cuando veas que el fin se acerca. O sea, las personas que te rodean, pues sí, es verdad, Él se esfuerza. No para ganarse la salvación, pero sí porque está el Espíritu Santo en él. O ellos ven con el mismo afán y las mismas preocupaciones que los del mundo tienen. Ellos ven en ti eso. Así que, hermanos, pidámosle a Dios en oración gracia y poder para poder vivir a la altura de lo que somos. Les ruego por las misericordias que Dios ya derramó sobre ustedes, que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos, negándose a sí mismo, crucificándose día a día, no llevando a cabo los deseos de su carne. Les ruego por esas misericordias, porque eso es su culto racional. Eso es lo más lógico que deberían de hacer después de tanto despilfarro de Dios sobre ustedes, en bendiciones, en privilegios. Así que Dios nos dé su gracia para que podamos manifestar, escucha, gozo, gratitud, fervor y obediencia. Porque precisamente hemos sido los beneficiarios de una salvación tan grande que el mundo puede decir, wow, ese sí es diferente. No es perfecto, pero sí es diferente y crece en su obediencia. Y bueno, en cuanto a ti que estás sin Cristo,
que no te has arrepentido y no has venido a Él con fe. Bueno, la terrible descripción de estos versículos 1 y 3 en el capítulo 2 de Efesios sigue siendo tu descripción según Dios. Tú estás muerto en tus delitos y pecados, por consiguiente tú eres un esclavo del pecado. Un esclavo voluntario, que no necesitas que el pecado te arrastre arbitrariamente, no, tú deleitosamente y voluntariamente te dejas arrastrar. Y bueno, eres un esclavo que tiene delirios de grandeza y que sueñas que eres libre. Sin embargo, eres un esclavo que estás bajo la ira de Dios, un Dios que es santo y justo por causa de tus pecados. Escucha lo que Jesús afirmó en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que esto es evangelio, predicar la mala noticia, predicar sobre el juicio de Dios, sobre el infierno, sobre, sí, la vida eterna cuando crees en Cristo Jesús, pero sobre condenación eterna cuando te rehusas a creer en Él. La ira de Dios está sobre ti. Dios te bendiga. La única manera en que Dios te puede bendecir es si tú crees en el evangelio primeramente. Salmo 7:10, 7:11 nos dice que Dios está airado todos los días con los impíos, con aquellos que no tienen a Cristo. Independientemente de cuál sea su nivel de maldad, Dios está airado contigo. Está listo ya para sacar su espada y tener que matar a todos sus enemigos si no te arrepientes. Por lo tanto, Dios te mira como lo que eres. Estás sumergido en tus delitos y pecados. Tienes una condición espiritual depravada. Y esa condición puede cambiar si tú así lo deseas. Si tú así lo quieres. Porque el poder de Dios, el mismo poder que nos transformó, que nos dio vida, está aquí para darte vida a ti también. Pero solamente tienes que creer en el Evangelio, creer en el Señor Jesucristo. Serás salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hasta el día de hoy no ha habido un ser humano en toda la historia de la humanidad que le ha implorado, que le ha rogado a Dios que lo salve y Dios no lo ha salvado. El brazo de Jehová no se ha cortado para salvar. No salgas sin Jesús de este mundo, de este Jesús. Compara tu Jesús con el Jesús que se revela en la Biblia. Y si tú ves al comparar tu Jesús con el Jesús de la Biblia, que no es el mismo Jesús, no salgas sin ese Jesús en tu corazón. Porque la ira de Dios viene y será desatada plenamente un día. En aquel día del juicio final, donde todos sean juzgados, dice Pablo, por mi evangelio que rechazaron. Así que solamente ve ahí el arrepentimiento y fe. El que a mí viene no lo he hecho fuera, dice Jesús. Ruégale que te salve. Aférrate a Él y Él salvará tu alma. Y todos estos privilegios, todas estas bendiciones serán tus bendiciones, tus privilegios. Padre precioso, gracias.